Vive la música, la historia y artistas del rock clásico en Rockex, un espacio dedicado al análisis y discusión sobre álbumes que marcaron el género. El día de hoy les vamos a hablar de un álbum muy interesante de mi banda favorita. Es de los 70. Exacto, es un álbum bastante experimental en su sonido. Sí, tiene bastante experimentación y bastante sólido. Claro, muy sólido, pesado. Exacto, y muy bien instrumentado. Claro, y para la época estaba bastante adelantado. Exacto, tiene unos sonidos muy adelantados. Producción muy severa. ¿De qué álbum estamos hablando? Estamos hablando del álbum Red de la banda King Crimson. Red es el séptimo álbum de estudio del grupo inglés, publicado en 1974 por Island Records en el Reino Unido y por Atlantic Records en los Estados Unidos. La pista en vivo fue grabada en el Palace Theatre de Providence, Rhode Island, el 30 de junio del mismo año. Mientras que las demás pistas se grabaron en los Olympic Studios de Londres. Fue la última grabación de estudio de los años 70 y la última antes de que el miembro principal, Robert Fripp, el guitarrista, muy famoso. Sí, claro, muy famoso. De hecho, ha estado hasta en Los Simpsons. Claro, él es súper famoso, ha trabajado con artistas como Brian Eno. Exacto, muy importante también Brian Eno. Ha producido muchísimos artistas. Él ha estado involucrado en al menos, si no estoy mal, unos 1000 álbumes. Ha estado involucrado en toda la escena musical. Es un genio musical definitivamente que trasciende más que su banda, ¿no? Sí, claro, ya hemos hablado de esta banda antes, con su primer álbum, In the Court of the Crimson King. Y pues este que estamos hablando de hoy es Red, y a pesar de ser el álbum menos comercial, ha tenido muchísima aclamación de la crítica y del público a lo largo de los años. Este es un álbum que yo encuentro muy influencial en el sonido, ¿no? Para lo que usted dice, muy adelantado en el sonido. Claro, porque en ese entonces el metal realmente no estaba muy bien establecido, que digamos, ¿no? Exacto. Estaban apenas Deep Purple, Led Zeppelin y Black Sabbath, que pues en ese entonces se podían considerar metal, pero hoy en día no. Sería sino por ahí hasta el 76, 77 que ya saldría realmente los primeros discos de heavy metal. Entonces este salió en el 74 y pues muchas partes de él se podrían considerar heavy metal. Exacto. Y un sonido hasta punk, tienen hasta punk. Claro, tienen una energía muy salvaje en la guitarra, como muy metal, como se dice. Entonces, sí, ahora escucharán la canción Red y después entraremos en materia. Dando contexto a la música. Excelente, esa ha sido la canción, han escuchado la canción Red, que es la que abre el disco. Y como pueden escuchar es bastante pesado. Sí, pero no tan pesado. Pues no tan pesado, pero para la época. Bueno, sí, exacto. Pero pues tiene un complemento bacano, ¿no? Los sonidos que tiene es algo agradable, no es tan pesado al oído. No es tan pesado al oído, sin embargo la distorsión y la disonancia está bastante presente durante toda la canción. Bueno, pero hablaremos un poco más de eso en nuestras impresiones musicales. Por ahora centrémonos en el contexto del álbum. Esta sección consiste en que vamos a mirar algunos de los álbumes que salieron el mismo año que este, para entender más o menos en qué contexto se desarrolló este álbum. Primero empecemos, por ejemplo, está Sheer Heart Attack de Queen. Queen sacó dos álbumes este año, Sheer Heart Attack y Queen 2, que es mi favorito de ellos. A mí me gusta más Sheer Heart Attack. No, también es muy bueno, es mi segundo favorito. Muy bueno, tiene un sonido muy salvaje, muy abrasivo. Muy chévere el Sheer, sí. Ambos son muy buenos, pero me gusta más el Queen 2. Exacto, también otro muy abrasivo, muy salvaje este año es Diamond Dogs de David Bowie. Que fue su último álbum de glam rock. Exacto, pero con este cerró una época bastante memorable en su recorrido como el camaleón del rock and roll. Claro, muy importante. También está mi álbum favorito de todos, es The Lamb Lies Down on Broadway de la banda Genesis. Exacto. Que también es de rock progresivo, y este es un álbum doble conceptual, y pues es un concepto bastante complicado, pero me encanta realmente de principio a fin. Bueno, algún día lo quiero cubrir. Es muy bueno. También de este año sale Country Life de Roxy Music, ya que hablábamos de Brian Eno. Brian Eno fue el primer pianista, el primer line-up de Roxy Music, y pues ya que ha trabajado con el guitarrista de la banda de esta semana, pues es importante mencionarlo, claro. ¿no?
También está Crime of the Century de Supertramp, que es otra banda de rock progresivo. Este fue uno de sus álbumes más comerciales. De hecho, sí, muchas canciones suenan pues no muchas, pero hay algunas, por ejemplo, en algunas donde acá suena como a balada, suenan como a Supertramp. Claro, Supertramp, que luego tendría en 1979 su gran éxito de American Breakfast, ¿no? Exacto. Después está también Caribou de Elton John, que estaba en esta su mejor época, principios de los 70. Exacto. Pues cuando sacó sus mejores álbumes. Sí. ¿Ah? Cuando no era gordo. Sí, cuando no era gordo. Sí, cuando estaba en su época dorada. Exacto. También está Rock Bottom de Robert Wyatt, que es también de progresivo y es de la escena de Canterbury, que es una escena muy nicho, que era una ciudad en Inglaterra que tenía muchísimas bandas de rock progresivo, con influencias de jazz y de música experimental. Es bastante interesante esa escena. Algún día me gustaría cubrir un álbum de esa escena. Exacto, por supuesto. Entonces, ¿qué otro álbum, David? También está Burn de Deep Purple, uno de mis favoritos de ellos. Muy bueno. Deep Purple había acabado su etapa con Ian Gillan, y en este álbum fue que entró el nuevo cantante David Coverdale, y pues muy buen álbum. También de este año, por el lado de América y los afroamericanos, está el Fulfillment First Final de Stevie Wonder, un cantante prodigioso ya que es ciego, ¿no? Y entonces todas sus composiciones son bastante especiales. Claro, también está los Grammy. ¿Qué otro está? Get Your Wings de Aerosmith. Está Bad Company, el disco debut de esta banda, que por cierto tenía el cantante de esta banda, Bad Company, Buzz Burrell, antes había cantado en King Crimson en el álbum Islands de 1971. Entonces ahí hay otra relación. Exacto. También está Walls and Bridges de John Lennon, acá ya cuando estaba viviendo en Nueva York, se había separado de los Beatles. Sí, claro, con su etapa con Yoko Ono y todo. Exacto, entonces este es uno de sus álbumes solistas. También en América estaba Get Your Wings de Aerosmith, el número 1. Sí, muy comercial Aerosmith en esta época. También está el álbum Relayer de la banda Yes, otro de mis favoritos de siempre. Muy buen álbum. Tiene 3 canciones nomás, excelente álbum. Bueno, también está el Stormbringer de Deep Purple. Ellos sacaron nuevamente, como Queen y como esta misma banda King Crimson, sacaron 2 álbumes este año. Y muy buenos, ¿no? Muy buenos ambos. Exacto. Claro, también está el álbum que sacó King Crimson antes de este que estamos hablando, que es Starless and Bible Black. Sí, que se me comentaba que era un poco más experimental. Muchísimo más experimental, porque la mitad del álbum es pura improvisación. Exacto, acá solo hay una canción así, ¿no? Sí, solo hay una canción bueno, así. que todo el álbum en sí es como una improvisación. Sí, pero es estructurada. Exacto. En cambio esta era más libre, improvisación libre la mitad. No, yo creo que 3/4 del álbum son improvisación Otro libre. que le gustaba mucho la improvisación y que también este año sacó un álbum es Santana, Carlos Santana. Claro, Santana. Mucha experimentalización. Con Borboleta. Exacto, con sí. Borboleta. Sí, ya había pasado su época más progresiva con Abraxas Exacto, sí. y eso, y Caravanserai, pero pues todavía tenía bastante calidad. Porque casi siempre su producto es más instrumental, ¿no? Ya que él no canta mucho o siempre invita artistas. De este año también cabe resaltar Too Much Too Soon de los New York Dolls. Ellos son protopunk a lo más salvaje, a lo más crudo que tenía Nueva York. Creo que fue su álbum debut. Este es su álbum debut y esta es una banda genial, a mí me parece. Sí, claro, ellos marcan mucho el protopunk. Marca mucho todo lo que vendría después más tarde en esa misma década. Exacto. También está Chicago con su álbum Chicago 7, que es una banda que solía ser progresivo, pero en este entonces ya estaba teniendo un sonido más pop. Chicago, que es una banda bastante conocida. Bueno, también está Second Helping de Lynyrd Skynyrd y It's Only Rock and Roll de los Rolling Stones, que todavía estaban como en su apogeo, ¿no? Sí, también Waterloo de ABBA, que ellos son los ganadores del Eurovisión, que aquí, es un concurso que hace Europa siempre, que mandan artistas, ¿no? Y ellos se ganaron uno y fueron muy famosos. Claro, pues todavía no estaban tan comerciales como llegaron a hacerlo en esta época, pero ya estaban ganando bastante popularidad. Obvio, y ya estaban filtrándose. Sí, claro. ¿Quién más cabe destacar? En esta Apostrophe de Frank Zappa. Por supuesto, Frank Zappa. Muy importante este álbum. Claro. Muy importante. También está Good Night Vienna de Ringo Starr, otro ex miembro de los Beatles. A mí me gustaría destacar Desolation Boulevard de Sweet. Ellos tienen un éxito muy bacano. Ballroom Bliss, que es muy bacano, siempre están las emisoras de rock. Claro. También está Welcome Back My Friends to the Show That Never Ends de Emerson Lake and Palmer, que es un triple álbum en vivo,
Ya en este entonces ya ellos habían acabado su etapa inicial. En 1974 ellos se separaron por unos años y no volverían a hacer otro disco sino hasta 1977. Ellos son otra de las grandes bandas de rock progresivo, junto con Yes, Pink Floyd, Genesis y esta que estamos hablando, King Crimson. Acá también yo quiero destacar en Estados Unidos, Cher estaba impulsando su carrera como solista después de los 60 haber estado públicamente con una banda con su esposo, ¿no? Chaz y... bueno, Cher y Bono creo que se llamaba la banda. Entonces ahora acá está impulsando su carrera como solista. Claro. También acaba de destacar a Taking Tiger Mountain de Brian Eno. Este es su segundo álbum como solista. Y pues en ese entonces, unos años después, trabajaría con Robert Fripp, como les veníamos contando. Exacto. También está Kiss con uno de sus primeros álbumes, Harder Than Hell. No me acuerdo si es el primero o el segundo o el tercero, pero es de sus primeros. Y por último me gustaría destacar Mirage de Camel. Esto es otra de las grandes bandas de progresivo y este álbum. Y yo quisiera destacar ya que al final excelente. A Natty Dread de Bob Marley que haciendo sus inicios, claro, acá no tenía sus éxitos grandes que todos conocemos, pero acá ya estaba filtrándose también. Entonces, claro. Este es el contexto en el que se desarrolló el álbum, David. Mucho rock progresivo. Exacto, mucho sonido experimental, sonido nuevo, hard rock diferente, mucho hard rock también. Esas eran como las dos mayores tendencias en ese entonces, hard rock y rock progresivo. Todavía el protopunk estaba en su estado embrionario, todavía exacto. Sería hasta el otro año que empezaría realmente a salir. Las bandas de punk consolidadas como los Sex Pistols, como los Ramones, como todas estas. Exacto. Sí, en el 75 es que vienen a salir. Entonces muchos dicen que este fue el último año en que el progresivo tuvo su época dorada, este es el último año de esa tendencia. Y de hecho por eso el álbum de esta semana también tiene mucho protopunk, a mí me parece. Sí, claro. Y metal a la lata. Es que en este año lo que pasó fue que muchas bandas las mayores bandas de progresivo tuvieron problemas. Yes se separó y no sacaría un álbum por 3 años. Genesis también saldría Peter Gabriel, que los dejaría bastante inestables. Exacto. Esta banda, King Crimson, se separó y no volvería a sacar otro álbum sino hasta los 80. Emerson Lake and Palmer también se separó por varios años y eso fue lo que pasó. Básicamente este año muchas bandas entraron en problemas, al igual que Deep Purple, que también se separaría el año siguiente. Led Zeppelin, que estaba teniendo problemas con drogas y todo eso. Entonces pues eso es lo que les cuento en el contexto de este año. Ahora hablaremos brevemente de los antecedentes de este álbum. King Crimson entró a la escena en 1969, nosotros hablamos de ese álbum, In the Court of the Crimson King, ya hemos hablado de ese álbum, ¿cierto, sí, Juan Pablo? Que es muy famoso, ¿no? Fue el primer álbum de rock progresivo. Exacto, es del 69. Y pues ellos entraron pisando fuerte y sin embargo la banda fracasó un poco después porque pues se fueron casi todos los miembros de repente. Y que dejaron casi que a Robert Fripp y a Peter Sinfield, que era el letrista, los dejaron solos. Entonces Robert Fripp trató durante un par de álbumes de tener una tendencia más jazz, más sinfónica. Sin embargo, en el 72 despidió a todos los miembros de la banda y decidió formar una nueva alineación. Esta tercera alineación fue bastante diferente de las dos anteriores. Los nuevos reclutas fueron Jamie Moore, que era Jamie Moore, que era un percusionista experimental, o sea, él le usaba todo excepto una batería. Y es bacano, el sonido se crea diferente. Sí. Él no aparece en este álbum, sin embargo, todavía se nota su presencia porque Bill Bruford tomó muchas de las influencias de él y las usó en este álbum. Bill Bruford, ya que lo mencioné, es el baterista. Uh-huh. Está John Wetton, que tocaba el bajo eléctrico y cantaba, y el violinista y tecladista David Cross, que también se fue antes de que saliera este álbum. Entonces, pues la mayoría de las composiciones en esta etapa las hacían Fripp y Wetton, y cada uno componía pues sus segmentos de manera independiente y después los ensamblaban juntos, los que fueran más compatibles. Al haber despedido a Peter Sinfield, la banda reclutó al amigo de Wetton, Richard Palmer James, como su nuevo letrista. ¿Qué nos dice al respecto? Pues Robert Palmer James fue el nuevo letrista, pero no tuvo nada de la influencia que tuvo Peter Sinfield, porque Peter Sinfield él le creaba la estética a la banda
Él es el que creaba los sets en el escenario. Exacto. Él es el que se encargaba de la iluminación. Él diseñaba todas las portadas de los álbumes, lo que iba a ver adentro, lo que iba a ver por detrás. Él era además de ser el letrista, era como el esteticista. Exacto, de la banda. Muy bien, entonces después de un periodo de ensayos, King Crimson volvió a realizar giras el 13 de octubre de 1972 en el Zoom Club de Frankfurt, con la afinación de la banda por la improvisación y la sorprendente presencia escénica de Muir cantando, una renovada atención de la prensa. Sí, porque Muir era muy teatral. Él usaba muchas cosas para impulsar, ¿no? Sí, para realizar sonidos percutivos. Exacto. Él utilizaba cinta, utilizaba percusión muy loca. Que de hecho se muestra en el sonido, ¿no? Este álbum suena mucho como a bandas experimentales de los años 90, entonces con esta experimentación que él hacía, pues obviamente es como un padre de toda esta música. Sí, y pues toda esa influencia él se reflejó en el único álbum en el que él estuvo, que es en el Lark's Tongues in Aspic de 1973. Este nuevo sonido de la banda tenía era bastante particular, y esto se reflejaba en las dos partes de la pista titular de este álbum, que eran un cambio bastante significativo con respecto a lo que King Crimson había hecho antes. Y pues este nuevo sonido hacía hincapié en toda la instrumentación y tenía influencias de música clásica, improvisación libre y heavy metal. El disco mostraba el libre acercamiento de Muir a la percusión, que incluía el uso de una batería, piezas de bicicleta, juguetes, como lo decía David, golpear un gong con cadenas, entre otros bizarros objetos. El álbum alcanzó el número 20 en el Reino Unido y el número 61 en los Estados Unidos. Después de un periodo de nuevas giras, Muir se marchó en 1973. Abandonó por completo la industria de la música. Sí, y esto fue porque inicialmente se pensó que era por desacuerdos personales con la banda, pero luego se reveló que era porque él tuvo una crisis espiritual y decidió meterse de monje budista. Así de extraño era el sujeto, ¿no? Exacto. Entonces, pues, sin Muir, los miembros restantes volvieron a reunirse en enero de 1974 para producir Starless and Bible Black, el cual mencionábamos ahora. Sí, que se publicó en marzo de 1974, el mismo año de Red. Y pues obtuvieron una crítica positiva de Rolling Stone, algo bastante extraño dado que era un álbum tan experimental, pero tan experimental. Y aunque la mayor parte del álbum está formado por improvisaciones en vivo, las únicas pistas grabadas las grabaciones se editaban muy minuciosamente para que sonaran como si fueran de estudio. Exacto. Las únicas pistas que sí fueron grabadas en estudio fueron dos, The Great Deceiver y Lament. El álbum llegó al puesto número 28 en Reino Unido y el puesto 64 en Estados Unidos, ¿no? Después del lanzamiento del álbum, la banda comenzó a dividirse una vez más, esta vez sobre el balance de su sonido en vivo. Fripp encontró entre Buford y Withorn, que tocaron con tanta fuerza y volumen que Fripp los comparó una vez con una pared de ladrillo volante, y Cross, cuyo violín acústico amplificado se estaba ahogando cada vez por la sección rítmica, lo que llevó a concentrarse más en los teclados. Cada vez más frustrados, Cross comenzó a retirarse musicalmente y personalmente, resultado en una expulsión del grupo tras la gira de 1974 de la banda por Europa y Estados Unidos. Sí, entonces David Cross, pues él tocaba el violín casi todo el tiempo, ¿no? Y como Bruford y Wetton cada vez le subían más y más el volumen, al final no se oía, entonces básicamente fue por eso que salió de la banda. Es que en vivo las grabaciones son un poco duras, ¿no? Entonces, sí, sobre todo en ese entonces que los micrófonos no estaban tan desarrollados. Exacto, captar el sonido de un violín era bastante duro, entonces... De hecho se siente hoy, y de todos estos días que he escuchado el álbum, se en siente... Providence. Exacto, que en es Providence, la única en que está. Cuando está sonando solo se siente como el bache aún del fondo, entonces... Sí, entonces pues era bastante complicado grabar un violín en ese entonces. Entonces, pues en junio de 1974, los tres miembros restantes, Fripp, Bruford y Wetton, comenzaron a grabar Red. Antes de comenzar la grabación, Fripp, que andaba muy desilusionado con la industria musical, dirigió su atención a un filósofo místico ruso que era George Gurdjieff, y pues al leer sus obras experimentó una crisis espiritual y como que se retiró
tuvo una crisis nerviosa y durante la grabación del álbum se encontraba muy retirado y dejó que Wetton y Bruford casi que dirigieran la grabación del álbum. Entonces pues con todos esos antecedentes y ese contexto fue que se elaboró Red, ¿cierto, Juan Pablo? Exacto. Entonces espero así entiendan más de dónde salió este álbum. Exacto. Entonces ahora escucharán la canción Starless y luego hablaremos un poco de la producción del álbum. Espero la disfruten. Esta canción es considerada las mejores de todo el rock progresivo. Y es la favorita de David. Y es mi favorita, entonces espero la disfruten. ¿Cómo, cuándo y dónde se grabó el álbum? Excelente. ¿Han escuchado la canción Starless? Un poquito larga, ¿no, Juan Pablo? No, pero muy buena. Sí. Es muy fuerte, es muy buena. Muy fuerte, muy es excelente. sólida. Yo no la hubiera puesto completa, pero es que la verdad no sabía cómo cortarla. No, como complicado cortar una canción así. Excelente, me parece. Excelente, me parece que Que disfrutaron muy es casi una ópera rock, es muy buena. Es muy buena y es de las canciones más famosas de todo el rock progresivo y de mis favoritas. Excelente. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar un poco de la producción del álbum. Primero que todo, quiero decir el personal que trabajó en el álbum. Primero está la banda, King Crimson, que en ese entonces estaba compuesta solo por 3 personas. Robert Fripp en la guitarra eléctrica y el melotron, John Wetton en el bajo eléctrico y la voz, E.B. Bruford en la batería y la percusión. A los cuales los vamos a ver los 3 en la portada, y la portada la hizo John Koch. Claro, sí, John Koch. Entonces también está David Cross, que era un miembro que estaba recién salido cuando se grabó el álbum, que él aparece todavía en una parte del álbum que es en Providence, que es la 4ª canción. Él hace el violín en Providence. Sí, él hace el violín. También está Mel Collins, que había trabajado antes con la banda en 2 de sus álbumes, en Lizard y en Islands. Sí, él aparece en el Starless haciendo el saxofón soprano. Claro, que es el del principio, ¿no? Exacto. Al final aparece Ian McDonald, que ya lo habíamos mencionado antes en nuestra reseña de In the Court of the Crimson King. Él fue el que tocó el saxofón en ese álbum y en este toca el saxofón alto en One More Red Nightmare y Starless. También está Mark Cherry en la corneta en Fallen Angel, y también ahí en la sección de cuerdas está en el oboe está el Fallen Angel, Robin Miller. Y también hay 2 músicos que hasta hoy en día no se ha podido aclarar quiénes son, que son los que tocan el cello en Red y en Starless. Son diferentes músicos, pero nunca se ha podido hacer la documentación de quiénes eran. Entonces pues ahí están. También está George, ¿cómo se pronuncia eso? Chance, tal vez, sí. Que era el ingeniero de sonido. Exacto, muy buen trabajo. Ingeniero asistente de George Schatz y John Koch, como lo mencioné en la portada, y Jared Mankiewicz, que fue el que tomó la fotografía que aparece en la portada. Exacto, de John Bill y de Robert, ahí en la portada. Entonces. Claro, es una portada muy buena, a mí me gusta. Sí, es un poco sencilla, un poco conceptual, pero sí. Es sencilla, pero me gusta mucho la composición que tiene. Y que muestra a los 3 integrantes, ¿no? A los 3, y es bastante... Parece que representa bien el sonido del álbum. Y que representa muy bien la historia del momento en el que fue tomada. Entonces. Claro. Entonces, pues ahora hablemos un poco de la producción. Gran parte del material de Red tiene su origen en la improvisación, como les venía diciendo King Crimson en esta época y desde el principio. Y si lo escuchan, es evidente. Sí, hay mucha improvisación en la música y los motivos que eventualmente se usarían para varias de las canciones, dentro de ellas Fallen Angel, fueron interpretadas por primera vez hasta en 1972, 2 años antes, como parte de las improvisaciones realizadas con la formación del quinteto, ¿no? Jamie Moore, Cross y los otros 3. Exacto. Entonces, hay muchos motivos que aparecen durante el álbum que también aparecen en improvisaciones que están grabadas, ¿no? King Crimson es una de las pocas bandas de esa época que grababa casi todas sus presentaciones. Están registradas, todos esos motivos aparecen en improvisaciones antes, yo los he escuchado, son buenas. Interesante. La distintiva introducción a One More Red Nightmare también fue originada por John Wetton y Robert Fripp en varias improvisaciones a lo largo de 1974. Por último, Providence fue una improvisación tomada de un concierto de grupo el 30 de junio en Providence, Rhode Island. Que es lo que le da el nombre, ¿no? Exacto. Bueno, ahí sí está súper experimental, desde el nombre hasta todo el sonido, ¿no? Claro. Starless, la última canción, que es la que acaban de escuchar,
fue escrita originalmente por Wetton con la intención de que fuera el tema principal el tema titular del álbum anterior, Starless and Bible Black. Que ya lo mencionamos, que es el más experimental anterior a este. Sí, en ese momento la pieza consistía únicamente de la sección vocal de la canción, o sea, la primera partecita que parece como una balada. Una balada, exacto. Sí, y Wetton afirma que no le gustó a los demás miembros, no le gustó ni a Robert Fripp ni a Bill Bruford. Sin embargo, Robert Fripp después decidió hacerle un tema introductorio, que es la introducción de Mellotron, y también le añadió otra parte, otras 2 secciones, una de ellas escritas por Bill Bruford. Y pues con esas 2 secciones, que son la de la mitad, que es la que tiene el crescendo de la guitarra, y la del final, que es una locura. Exacto. Todas esas 2 secciones las añadieron, y así ya sí les gustó la canción y decidieron añadirla al álbum. También la canción reutiliza una parte de bajo, como les venía diciendo, utiliza una parte de bajo que está en otra canción, que es Fracture, que está en el álbum anterior, ¿no? La última canción de Starless and Bible Black. Este temprano arreglo de Fracture puede escucharse en los discos 1 y 25 de la serie Starless, que es una serie de varios discos que hicieron sacando todo ese material en vivo que tenían grabado desde el 74. Entonces las letras también tuvieron bastantes versiones. Algunas de ellas salieron en un proyecto posterior que tuvo John Wetton con la banda UK. De hecho, las letras no se imprimieron en el LP, ¿no? No se imprimieron porque el LP se hizo casi que a última hora. La banda ya se había acabado. Bueno, pero no nos adelantemos. Por ahora, sí, estas letras se utilizarían en otro proyecto de John Wetton, pero las que sí se utilizaron en el álbum fueron escritas por Robert Palmer Jones, que es el letrista del álbum, y solo letrista, no hizo nada más sino escribir las letras y las envió por correo, ni siquiera estuvo ahí. Sí, desde Alemania. Desde Alemania, sí. Entonces estas letras no se imprimieron en el álbum. ¿Por qué? Ahora sí llegamos a esa parte. La banda, después de que se acabó la grabación, ellos querían que volviera Ian McDonald a formar parte de la banda, porque ya había sido parte, ¿no? Como les habíamos dicho antes. Pero Ian McDonald parece que no estaba interesado, y Robert Fripp, en su crisis espiritual que se encontraba en ese momento, simplemente decidió abrir la banda y se separaron. Interesante. Y se fue cada uno por su lado. Porque sí. yo busqué la información sobre el arte del álbum y pues eso decía, ¿no? Pues no contaba la historia, pero sí decía que esta es una particularidad del álbum, que no tiene la letra impresa. Sí, no tiene la letra impresa porque la banda, cuando se sacó el álbum, la banda llevaba un par de meses inactiva, ya se habían separado y no se hizo ninguna promoción, y por eso fue que vendió tan poco el álbum, porque no se le hizo promoción. Es más, es impresionante que haya llegado a la lista de éxitos sin tener promoción. Pues obviamente tiene un sonido particular, es diferente, es muy fresco también, que suena fresco todavía, suena muy como noventero, entonces es interesante. Sí, entonces esa es básicamente la producción del álbum. No hay muchos más datos porque no es un disco así muy popular. Entonces no está también documentado como otros que ya hemos cubierto, como el Sgt. Pepper's de los Beatles, como el Nevermind de Nirvana. No está tan bien documentado. Sin embargo, ahí están los hechos más importantes. Ahora vamos a escuchar la canción Fallen Angel, que la revista Rolling Stone dijo que era una pieza de avant-garde, metal avant-garde, de vanguardia, o sea, sí, que claro. miraban al futuro, entonces ahí la Sí, tienen. es una gran canción, espero la disfruten y después hablaremos de nuestras impresiones musicales. Impresiones musicales. ¿Qué opinamos de la música? Regresamos, escuchan Rockex y acaban de escuchar la canción Fallen Angel, la segunda del álbum, que es como la menos pesada en un sentido. Es digerible, sí, tiene un sonido muy melódico, exacto. Bueno, muy suave. Ahora vamos a dar nuestras impresiones musicales del álbum. Solo son 5 canciones. La primera es Red, la pista titular, y pues yo creo que es casi como un resumen del álbum entero. Es pesado, es melódico, bueno, es excelente, sí, la batería tiene un riff muy intenso, muy disonante. Exacto. También destaca el bajo de John Wetton, muy profundo y fuerte.
Me gustaría que muchos discos sonaran así con el bajo tan Me fuerte como gusta este. el inicio, ¿no? Que el inicio de la canción me gusta, que Abre el álbum. abre el álbum, o sea, es como una canción que va continua, ¿no? Es como que inició desde que inicia el álbum. Me gusta Sí. y la guitarra que la inicia muy bien también. Sí, claro, a mí me gustaría destacar la batería de Bill Bruford, es excelente, uno se puede pasar. Exacto. Se puede pasar todo el álbum escuchando nomás la batería porque él es uno de los grandes bateristas, yo diría, del siglo pasado. Gran baterista, trabajó con bandas como Yes, como esta, King Crimson, como también tuvo un grupo que se llama Earthworks, un grupo de jazz. También trabajó con Genesis, trabajó con todos los grandes nombres del rock progresivo. Bueno, no todos, pero 3 de los grandes nombres del rock progresivo. Y después tendría una carrera solista. Trabajó de músico de sesión en varios álbumes. Un gran baterista que destaca hasta el día de hoy. Tiene su propio sitio web, si lo quieren ver. Y pues quería destacarlo. Importante. Muy importante, y está creo que en el número 20 y pico de la lista de mejores bateristas de Rolling Stone. Importante. Me parecía interesante destacar esto. Ahora la siguiente canción, Fallen Angel, que es la que acaban de escuchar, empieza bastante suave, como una balada. Y me gusta también el sonido que tiene con esta corneta, me decía usted. Sí, corneta y el oboe. La corneta puede sonar como española, ¿no? Pero a la vez ellos no lo hacen sonar española, entonces tiene un sonido muy interesante, muy Claro, y el oboe y jazz, el cello muy también. limpio, El cello le dan un sonido muy sinfónico, muy me parece. sinfónico, exacto. También está el melotron, siempre ahí. Él lleva la canción. Lleva la canción y después entra el coro con Fripp con su guitarra distorsionada. Ese es el estilo de Fripp, siempre hacer mucho ruido, Exacto. hacer disonante y no necesariamente a tocar rápido. Él es virtuoso no en el sentido de que toca rápido, sino en el sentido de que tiene un sonido muy particular. Y cuando, sí, exacto, acaso esta canción suena como algo de Ozzy Osbourne, algo de Led Zeppelin, es algo muy interesante. Sí, claro, y me gusta mucho el tono de guitarra de Fripp en esta canción, se oye muy bien. Y luego está el coro, que es bastante como pegachento, ¿no? Exacto, y como esta melodía, como le decía, como algo Ozzy Osbourne, así como Sí. una manera de cantar a lo Ozzy Osbourne. Sí, sin embargo es muy la diferente. guitarra, pero exacto, muy diferente, pero la guitarra es algo sencillo. Claro. Pues lo digo algo en la manera que es como futurista, ¿no? Sí, claro, es una canción, este álbum en general no suena como nada más de la época, Exacto. muy diferente a todo lo demás que estaba saliendo en la época y es excelente. Bueno, la siguiente, One More Red Nightmare, esta es la que están escuchando en el fondo, que tiene como una influencia más como groove. Sí, una influencia así como jazz, está Como como jazz. una sección jazz, tanto instrumento de viento, Sí, sin embargo sigue siendo bastante pesada, ¿no? pero también muy digerible, es algo que yo diría que podría salir en los 80 perfectamente en la onda del rock alternativo. Claro, tiene una influencia de... No, es más, esta influencia... Obviamente esta influencia, por eso es algo tan importante. Sí, claro. Todas las canciones de este álbum son excelentes, pero pues ya nos estamos repitiendo. Pero sí, son muy buenas. Pero porque- musicalmente esta canción también tiene como energía que también se podría escuchar en el power pop, también lo noté y lo anoté. Claro, nuevamente el bajo, la guitarra trabajan muy bien juntas en este álbum, que incluso está muy unificado. Todos los instrumentos juegan con el otro, que es algo muy común en el progresivo, en el rock progresivo. La instrumentación es muy Y acá se puede ver, sólida. exacto, y acá se puede ver como ese dueto genial entre la batería y el bajo, que se Claro, puede, la ¿no? sección rítmica que ellos le crean a esta guitarra de Fripp es muy genial. Sí, claro. Y acá se ve en esta canción. La siguiente, Providence, que es la que se grabó en vivo el 30 de agosto de 1974, que se grabó en la ciudad en Providence, en Rhode Island. En Rhode Island, exacto. Esta canción inicia así como muy clásica, ¿no? Un sonido Claro. muy clásico que después se va Con como violín. mezclando un violín, exacto, que le da un sonido muy diferente al álbum, porque acá Sí, se es la corta. única en la que aparece David Cross, que acaba de salir de la banda. Él aparece tocando el violín, empieza solito y después empiezan gradualmente a entrar los demás instrumentos
y es como creciendo, ¿no? Exacto, va creciendo. Creciendo. Y también va a la parte de que va creciendo, va iniciando esta experimentación porque son sonidos, son diferentes sonidos. Sí. Y es algo que es agradable para Sí. el oído. También está Bill Bruford jugando con varios tipos de percusiones, usa un xilófono, usa madera, ¿cómo se llama ese tambor de madera? Tablas. Tablas, utiliza varios instrumentos percutivos no convencionales para darle un sonido diferente al álbum. Él no solo en esta canción, en varias partes del álbum utiliza otro tipo de percusión, y esto es la influencia de Jamie Moore. Exacto, acá se suena como unos congas, parecieran que son los congas de Pink Floyd. Claro, y Jamie Moore, que era el que también salió de la banda un año antes, después del álbum Lark Stones in Aspic. Y esta es la canción más experimental. Sí. Su sonido es la más experimental del álbum. Porque realmente no está estructurada, es una improvisación. Exacto. Entonces, pues, es buena. Para hacer genial, una improvisación es mucho mejor que Moonchild del álbum que cubrimos de ellos la vez anterior. A mí me gusta más que Moonchild. Y sigo insistiendo, podría haber salido en los 90, es muy comercial. Claro, no es comercial. En esa época tal vez porque ya había como un público para los comerciales, que esto, como digo, es muy adelantado, el sonido es muy fresco y muy adelantado. Claro. Bueno, y por último está la canción Starless, que es yo creo que la obra grande del álbum. Como el single, Sí. No, pues no es el single, es sí, como obviamente no fue single, pero sería como la obra que es más curada. Sí, y también es la más conocida del álbum, junto con la primera, que es Red. Estas dos son las más conocidas del álbum y por buena razón. Este empieza con Mellotron, Exacto. que siempre está muy presente en los álbumes de esta banda. Empieza con solo Mellotron y va creando una atmósfera muy muy interesante, y luego entra la guitarra de Robert Fripp, que siempre es bastante como abrasiva, incluso cuando está siendo muy melódica y muy suave es abrasiva. Pero se acopla muy bien. Se acopla Por ejemplo, muy con el bien. sonido acá podemos ver también el sonido del bajo muy presente. Claro, el bajo. Y el bajo pues Y luego juega entra- un papel muy importante en este álbum. Luego entra John Wetton, que no hemos hablado de su voz. Pues no es el mejor cantante, Pero pero pues me gusta porque como salió antes que muchas cosas que saldrían en los 80, suena a muchas baladas de los 80, suena como a muchas claro. estructuras de las baladas de los 80. Entonces es algo que es como muy Sí. futurista. Sí, para su bastante época. solemne, ¿no? Exacto. Bastante música seria. Eso es algo muy particular de King Crimson, mientras que otras bandas de rock progresivo como Yes y Genesis tenían como cierto sentido del humor. Sí, por supuesto. Como que jugaban y eran así, tenían cierta como diversión en su música. King Crimson es una banda muy seria, Exacto. muy seria. Entonces, bueno, pero ¿qué piensa de la voz de John Wetton? Me gusta, como le digo, suena como muy futurista para su tiempo, suena como a Peter Gabriel en los 80, a mí me gusta. Sí, suena bien, y sin embargo me parece que luego tendría una voz más pulida en su siguiente grupo, no, un grupo siguiente de él que se llama Exacto, Aisha. ¿cómo se llama? Aisha, sí, por supuesto, Aisha. Tendría una voz mucho más pulida, y sin embargo me gusta esta versión más cruda de su voz en esos 3 álbumes que estuvo con King Crimson. Me gusta su voz cruda, es buena. A mí me gusta también cómo se mezcla acá, como le dije, el bajo, la batería. Sí, es una banda muy sólida en este punto King Crimson, y es irónico porque estaban a punto de separarse. Y en esta canción particular yo anoté cuando la escuché que se me parecía mucho a Breakfast in America, o sea, en algunas partes, en algunas secciones también. Sí, Supertramp tiene algo de influencia de King Crimson. Después de todo ambas son de rock progresivo, ¿no? Son buenas. Ya se influenciaban entre sí. Bueno, después de la parte de balada, como que se acaba todo y pareciera que se hubiera acabado la canción, pero no, entra el bajo y la guitarra. Sosteniendo toda la canción, y este bajo también es algo muy impresionante, ¿no? En la época tampoco había un bajo que hiciera eso en el heavy metal. No, el bajo de John Wetton en esta época es muy particular porque tiene un timbre de metal, pero siendo todavía muy melódico. Y en los 90, por ejemplo, muchas bandas de rock alternativo, no solo de grunge, utilizaban mucho este bajo, y este bajo es como una propuesta muy interesante de utilizar. Claro, y el bajo. diferente a todas las que habían Exacto. venido antes, en mi opinión, ¿no? Sí. Es bastante diferente a las que habían venido antes. Entonces entra el bajo y la guitarra y van nuevamente otro crescendo. Empieza a entrar luego la percusión de Bill Bruford. ¿Qué es lo que usted dice que le gusta hacer a Fripp? Sí, ¿No? Hacer estos crescendos para Sí, después hacer esos entrar con su crescendos. sonido
abrasivo, sí, distorsionado, mucho ruido. Fripp es como el rey del ruido, le encanta ese ruido con la guitarra. Es el rey del ruido. Entonces, por eso sería tan influencial para el rock experimental y para el rock alternativo. Sí, Entonces, claro, pero siempre sin perder la compostura. No, obviamente. Nunca hay con toda la seriedad del caso. Sí, es muy controlado, muy serio, como es la música de King Crimson. Entonces después eso se vuelve una locura, súper duro, y Bill Bruford ahí con toda la percusión experimental. Uno puede escuchar hasta el protopunk ahí. Sí, claro. Luego hay una parte en que solo está la guitarra, como ese corito, muchos sobregrabaciones de guitarra. Y después mucha atmósfera. Y después entra el saxofón de Ian McDonald, que era un miembro anterior de la banda. Y pues esta parte es muy jazz. Y se nota mucho la parte experimental y de improvisación. Y muy limpio, o sea, es muy elegante. El sonido es muy bien logrado, muy elegante. O sea, elegante es otra palabra que le puedo decir a la música progresiva, porque eso es. Sobre todo esta banda. Y esta mezcla de música, o sea, esta mezcla de instrumentos de viento, de cuerda, de rock y de jazz es muy interesante. Suena muy interesante. Entonces, después de esta sección, se repite en el saxofón el motivo original de la parte de la balada, y antes de entrar a la parte más caótica de la canción, que es como es difícil de describir, está Wetton, yo creo que con su mejor parte de bajo del álbum. A mí me gusta mucho esta parte del bajo, y está Fripp nuevamente haciendo ruido por allá arriba, y Bill Bruford muy bien en la batería. Me gusta mucho esa sección. Es una sección muy buena, muy protopunk, muy salvaje. Muy salvaje. Yo creo que es la parte más pesada de la época de los 70 de King Crimson. Bueno, luego el álbum finaliza volviendo al motivo original con el Mellotron, pero con el bajo que parece una guitarra en esta parte. Exacto, yo creí que era una guitarra. El bajo es bastante fuerte en esta parte, y me parece que finaliza el álbum perfectamente. Me parece que es un final, o sea, se siente que el álbum es muy cohesivo, porque tiene un principio muy fuerte que lo inicia con mucha energía, después una mitad sólida, solidísima, con canciones excelentes como One More Red Nightmare, y luego el final con este Starless y con este Mellotron que crea una atmósfera brutal. Me encanta ese final. Y esa vibra, cabe destacar esa vibra como jazz moderno que le dan, muy bacano. Sí, dato curioso, ese final de Starless es el que usamos en este programa al final, para finalizar, ¿no? Sí. El cabezote de final. Exacto, y es muy interesante. Es porque y yo lo elegí porque tiene esa onda como de final, del final dramático, bastante dramático. Lo es. Bueno, esas son nuestras impresiones musicales. En general es un álbum, yo creo que los más sólidos que hemos cubrido aquí. Musicalmente sí, tiene unos músicos geniales. Instrumentalmente, en todos los niveles. Me parece que la producción es genial. La producción es genial. Me parece que musicalmente es donde más brilla. Ahora escucharán la canción One More Red Nightmare, y después yo creo que hablemos brevemente de las letras, porque casi no tiene letras el álbum, y concluiremos. Concluyamos. ¿Cuál fue el impacto del álbum? Acaban de escuchar la canción One More Red Nightmare, que es también la que está sonando en el fondo. Espero la hayan disfrutado, y ahora hablaremos de las letras, pero pues no hay muchas letras que digamos. El álbum es en su mayor parte instrumental. Más sin embargo, cuando hay letras y cuando hay una respuesta vocal es muy interesante, muy acertada, muy elegante. Muy elegante, como les veníamos diciendo. La música de Crimson es muy seria. Exacto. Elegante, es como todo lo que simboliza el progresivo. Exacto, es perfecto este ejemplo. Sí, entonces, pues en cuanto al uso del vocabulario es bastante elegante nuevamente. Es como, tiene palabras, usa palabras muy serias. Muy serias, como muy... ¿cómo se le diría? Melancólicas. También tiene el tinte melancólico bastante pues sí, cuando igual cuando entra la música es cuando ellos intentan ser como balada, ¿no? Entonces sí, claro, también es apoyando esta idea. Claro, en One More Red Nightmare es un poco más agresiva las letras. Habla de... habla como de una escena de suspenso. Sí. Y es como... También sigue siendo elegante, pero más agresivo. También tiene cierta... ¿Cómo se le diría, Juan Pablo?
No sé, tiene cierto estilo, pues como lo hemos Más mencionado, agresivo. yo soy muy heavy metal, ¿no? Pero acá estamos hablando de una mezcla de la música como experimental, progresivo y heavy metal. Entonces, obviamente van a ser muy fuertes y muy pesados, pero siempre conservando como esta calma Claro, conservando esa compostura y elegancia. y Exacto. elegancia. Entonces, pues, Starless también tiene una letra muy bonita, aunque corta, no hay muchos. No, no, dato curioso, nosotros casi siempre imprimimos las letras y siempre se nos van unas buenas hojas en nomás las letras, ¿no? Pero en este caso solo hay hoja y Solo hay media, dos, exacto. hoja y cosa de letras, son muy pocas. Entonces, pues Robert Palmer James, que fue el que las escribió, no creo, no tuvo que hacer mucho trabajo, que digamos. Exacto, pues más sin embargo hay que recordar que la parte instrumental, que es la otra, Es apoya la, muy bien el sí, álbum, entonces claro. Y es tampoco la que necesita brilla. muchas letras, No las necesita. para nada. La parte instrumental es, yo creo que es la más Muy sólida, sólida y muy fuerte. una de las más sólidas, si no la más sólida que hemos cubierto. Exacto, Entonces ahora demos nuestras conclusiones. por supuesto. Pues el álbum no es muy comercial que digamos, entonces esta vez no vamos a decir que estuvo en tal posición, de tantas listas, De no. tal Billboard, no, el de este no estuvo en los Billboard, porque Solo, si ustedes han escuchado no es algo que sea muy comercial, no tiene singles cortos, ni tampoco tiene como canciones pegajosas, por decirlo así, más sin embargo, no se le quita la... sí, la calidad. Exacto. Solo llegó al puesto 45 de la lista de éxitos británicos y luego ya solo por una semana. Y mientras que todos los álbumes anteriores de la banda habían alcanzado por lo menos el top 30, ¿no? En los Estados Unidos alcanzó el número 66 en el Billboard 200 por una semana nuevamente. Que esto comercialmente para un artista es suicidio Sí, comercial. sobre todo para una banda que había tenido tanto éxito como King Crimson. Exacto. Entonces, pues esto básicamente se debió, como les dije antes en la parte de producción, a que la banda se separó eh, justo después de que se grabó el álbum. Y como no había banda, no había nada que promocionar y la discográfica simplemente no promocionó el álbum y por eso no tuvo ventas. Es más, estos números que les estamos diciendo son impresionantes teniendo en cuenta que no tuvo nada de promoción el álbum. Exacto. De hecho, una de las reseñas retrospectivas del álbum de All Music escribió en esa época, pocos grupos intactos podrían haber conseguido realizar un álbum tan bueno como Red. Claro, era una banda que estaba a punto de separarse y sin embargo suenan tan pero unificados, o sea, están casi que en su como apogeo. Sí, exacto. De hecho, Robert Christoph también aplaudió el álbum después de haber sido generalmente crítico del trabajo pasado del grupo, ¿no? Sí, claro, él siempre ha despreciado, ese crítico en particular siempre ha despreciado el progresivo, pero en específico este álbum sí le gusta. También está la revista Q, que nombró a Red como uno de los 50 álbumes más pesados de todos los tiempos. Y también está Kurt Cobain, que citaba este álbum como una de sus principales influencias, y se nota, ¿no? Por supuesto, esto suena, como lo he dicho, muy noventero, muy fresco. También los músicos Eric Tam y Edward Macan consideran que Red, y en particular el tema Starless, es el punto culminante de la producción discográfica de King Crimson. ¿Qué le parece esto? No, a mí me parece que es cierto porque pues yo conozco toda la historia de la banda, ¿no? Son mi banda favorita y me parece que ellos empezaron en su debut fue Gigante, fue el primer álbum de rock progresivo y su influencia es gigante y después de eso tuvieron un periodo difícil en el que la banda casi se muere porque salieron muchos miembros al mismo tiempo. Y Robert Fripp prácticamente quedó solo durante ese tiempo y los dos álbumes que vienen después de In the Court of the Crimson King son básicamente álbumes solistas de Robert Fripp, son álbumes solistas de él porque él componía todo y hacía todo. La pista titular es el número 87 en la lista de 100 Greatest Guitar Songs de The Rolling Stones, lo que usted nos mencionaba, ¿no? Sí, claro. Pitchfork clasificó a Red como el número 72 en su lista de Top 100 Albums of the 1970s, o sea, los 100 mejores álbumes de los 70, afirmando que para una banda que está a punto de separarse, como lo ha hecho David reiterativamente en el programa, la música de King Crimson suena notablemente unificada. Claro, entonces, sí, entonces él venía de hacer, Robert Fripp, como les decía antes, venía de hacer casi que álbumes solistas y después formó esta banda de 5, Jamie Moore, David Cross y estos tres, y que sacaron 3 álbumes, ¿no? Y estos 3 álbumes muestran una evolución bastante marcada que culmina con este álbum, como dice All Music.
Y pues a mí me parece que es cierto lo que ellos dicen. Entonces este fue la culminación de la carrera de los 70 de la banda, y después no volverían sino hasta los 80 con otra formación, pero hablaremos de eso en otra ocasión. Esto ha sido Rockex, amigos. Ahora daremos nuestros puntajes rápidamente. La portada, Juan Pablo, ¿cuánto le da? Un 7. Yo le doy un 8, me gusta. También está la producción, ¿cuánto le da, Juan Pablo? 9, muy limpia. O sea, bueno, no limpia en el sentido de una producción de sonido limpia, pero es muy unificada. Claro, y para los 70 es excelente. Yo también le doy un 9. Luego está la impacto histórico, ¿cuánto le da, Juan Pablo? El impacto histórico yo le daría un 9 también, porque es muy futurista el sonido. Es Sí, muy claro, futurista. es muy futurista. Suena muy noventero, muy ochentero, alternativo. Yo le doy un 8 porque no vendió tanto. No vendió tanto como podría haber vendido, entonces yo le doy un 8. La música, Juan Pablo. Un 8. ¿Un 8? Sí. No, mano, ¿cómo le va a dar un 8? Es ¿Cuánto le va a dar? Un lo 9? mejor del álbum. No, yo le doy 10. Bueno, 10. Me parece que es severo. Porque pues Bueno, es sí, lo no, que es, no, es está la, bien, par- está en un 10, un 10. la parte que más brilla del álbum. Sí, nada de letras. Letras. De hecho, la letra le doy un 6, pero entonces, bueno, Pues que la música, letra no hay casi por eso, no hay casi letras ¿qué de más le que puedo poner? discutir, entonces pues un 6 sí, o un 7 porque me gusta cómo suenan. Me Bueno, gusta. le doy un 6, pero definitivamente la música es la Es la parte que protagonista. sí, la protagonista 10 del álbum. total, sí. Bueno, y la en general, Juan Pablo, 9. 9. Sí, yo también le doy 9 y le daría un 10 pero no se lo doy porque es mi banda favorita y tengo varios álbumes que les doy 10 aparte de este, entonces no quiero tener otro que también le Se doy conoce 10. mejor su repertorio. Sí, yo conozco muy bien su repertorio Bueno, entonces, y pues no me parece que este sea el mejor, pero es excelente. es un 9, Muy entonces es recomendado un para muy todos los buen que les álbum. guste la música en general. Progresiva, En general. El rock. gran Esto ha sido experimental. Rockex, amigos. Sí. Exacto, esto ha sido Rock. Con ustedes David Hernández Y y Juan Pablo Flores. espero lo hayan disfrutado. Ahora escucharán la canción Providence y nos veremos la otra semana con el álbum Paranoid de Black Sabbath. Que tengan buena semana. Nos vemos. Hasta luego. Vive la experiencia rock, historia, música y mucho más en el próximo Rockex.